Oremos. Te agradezco. No soy digno de estar aquí. Todos deberían de irse, Padre. Nadie debería de venir. Pero tú eres bueno. Suplico la bendición y que me ayudes a aplicar esta palabra primeramente a mi propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Queridos hermanos, este pasaje fue destinado a los cristianos que estaban esparcidos en Asia Menor. Ellos tanto eran judíos como gentiles, pero eran cristianos. El objetivo del apóstol Pedro es alentarlos, consolarlos. ¿Cuál es el objetivo del apóstol Pedro con esta palabra, hermanos? Quiero hablarles un poco del contexto histórico. Fíjese que lo que estaba sucediendo es que en ese tiempo Nerón era el emperador de todo el imperio romano. Y Nerón, por su locura, Roma era una ciudad bastante moderna, pero a él no le gustaba y era hecha mayormente de madera, así que él quería construir una nueva ciudad. Y entonces Nerón le prendió fuego. Y los ciudadanos romanos supieron que Nerón le prendió fuego. Y entonces comenzaron a odiar a Nerón. Y fue así como Nerón dijo: no, la única manera de poder librarme del odio de mis ciudadanos romanos es buscando un chivo expiatorio. Y voy a decir que quien incendió Roma fueron los cristianos. Imagínense, hermanos, que aquellos ciudadanos romanos, tras odiar a aquellos cristianos y ahora que sus deidades les habían sido quitadas, no habían sido capaces de poder soportar aquel incendio, ahora el odio, odiaban a los cristianos, pero ahora los odiaban más. Y entonces los cristianos comenzaron a soportar una de las mayores persecuciones. Entonces este pasaje fue dirigido a esos cristianos que estaban enfrentando una gran persecución. Y entonces, hermanos,
Mi tema para esta hora es 6 razones por las que podemos regocijarnos en el sufrimiento. ¿Cuál es mi tema, hermanos? 6 razones por las cuales podemos regocijarnos en el sufrimiento. Yo quiero hablarles un poco acerca de el sufrimiento, el dolor. Aún en la cultura cristiana hoy en día, dice el papá, es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Hermanos, el dolor es un regalo que nadie desea. ¿Cómo es el dolor? El dolor es un regalo que nadie desea. Dice un hermano, casi todas mis más marcados recuerdos de felicidad están en realidad asociados en algunos elementos dolorosos de la lucha con anterioridad. Por ejemplo, amados hermanos, el embarazo. Hermanas, ¿verdad que han dado a luz? El embarazo es doloroso. Pero después dicen que viene la alegría. Un predicador que se llamaba Charles Spurgeon dijo él: aquellos que nadan en los mares de la aflicción encontrarán perlas exquisitas. Aquellos que navegan en los mares de aflicciones pescarán o cosecharán perlas exquisitas. Así que quiero entrar directamente a mi tema. Y como yo soy bien olvidado, ¿cómo es que era el tema, hermanos? 6 razones por las cuales podemos regocijarnos en el sufrimiento. La primera razón que yo quiero mencionar es que el sufrimiento no es una sorpresa, sino un plan de Dios, no de Satanás. El sufrimiento, en primer lugar, no es una sorpresa, es un plan de Dios. ¿Lo dice usted, hermano Job? No. Dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, yo no estoy hablando del sufrimiento de los malhechores o de un creyente malhechor, no. Lo que ese creyente debe de hacer es arrepentirse. Estoy hablando de el sufrimiento de un cristiano por causa de Cristo. El sufrimiento no debe de ser una sorpresa. El fuego de la prueba no debe de ser algo extraño o una sorpresa o una novedad. Dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados hermanos, tú y yo no podemos decir: yo no sé por qué me pasa esto. Mire, cuando he comenzado a caminar con Dios, cuando todo iba bien, cuando no esperaba esto, me pasa esto. Yo no sé por qué Dios permitió esto. El sufrimiento es la voluntad de Dios. ¿El sufrimiento qué? Usted lo dice, hermano Job. No lo digo yo. El sufrimiento no es ajeno a la voluntad de Dios, es parte de la voluntad de Dios, de su gran propósito. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿así dice? ¿Así dice su Biblia o no, hermano? Esto es cierto incluso aun cuando Satanás es la causa inmediata. No, hermano, el sufrimiento viene de Satanás. Pueda que sí,
Pero hay alguien que está por encima de eso. Dios es soberano de todas las cosas, incluso de nuestro sufrimiento. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Hay alguno que me está entendiendo? El ejemplo bíblico es el libro de Job. Mire, Job no pierde el tiempo por su sufrimiento. Mire, hermano, ¿qué fue lo que sufrió Job? Nada, solo perdió 10 hijos. ¿10 qué, hermano? 10 hijos. Y perdió toda su hacienda. Pero Job en ningún momento reprende a Satanás. Y no es que no lo vamos a reprender en su momento. Pero Job sabe que su centro es Dios. Él se dedica, en lugar de reprender a Satanás, a bendecir a Dios. Y es una manera de reprenderlo. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento entonces? Vamos al grano, hermano Job. Probarnos y purificarnos. Y dice que si el fuego de la prueba que viene para probarnos, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. ¿Quién es la casa, hermano? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, la iglesia, por la casa, el juicio, el sufrimiento, la purificación, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio de Dios es universal y la iglesia no se libra de ello. El mundo será castigado eternamente con fuego, pero la iglesia será purificada con el fuego de la prueba. Esa es la gran diferencia, hermano. El mundo será castigado ¿con qué, hermanos? Con fuego eterno. Pero la iglesia será purificada con el fuego de la prueba. Y yo no sé si en el mensaje del pastor Javier que estaba compartiendo, o sea, yo tengo que abrazarlo a él. Y yo sé que él le va a dar gracias a Dios, pero yo tuve que arrepentirme en algunas áreas ya. Y le dije, Señor, perdóname por estar llorando, no por mi pecado, sino por mi sufrimiento, por no ser centrado en tu propósito. Dios nos aflige con el dolor porque nos ama. Repita por favor, pero nadie se quede sin repetir esto. Yo quiero que se lo grabe. Dios nos aflige con el dolor porque nos ama. Otra vez por si acaso, hermano. Es que uno escucha un mensaje y, hermano, cuando el dolor viene, ¿y por qué, Señor? Y a mí que soy buena, que soy un angelito. Otra vez, hermano. Dios nos aflige con el dolor porque nos ama. Y porque Él es fiel. Como iglesia, Él nos está preparando como una novia. Amén, hermanos. No somos la esposa todavía, somos la novia. Nos está preparando, nos está quitando las manchas. Dios odia lo que hay en nosotros, que se llama pecado. ¿Cómo se llama lo que Dios odia en nosotros, hermanos? Pecado. Y Él no reparará en darnos el dolor para librarnos de lo que Él odia, el pecado. Fíjense que hay un versículo, yo no sé si su Biblia lo tiene, pero la mía lo tiene. Dice el versículo, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Repita conmigo. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y como veo que algunos ya se quieren ir y no los vamos a dejar ir, repita conmigo. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Resumen,
Entonces, la razón número uno es que el sufrimiento no es una sorpresa, sino parte del plan. Es una prueba, es un fuego purificador, prueba y que fortalece la fe real y consume la fe de escenario. ¿Cuál es la fe de escenario? La fe falsa, la fe emocional. Yo tengo una gran fe, ahí vamos a ver. Yo tengo fe que va a llover. No, usted tiene esperanza que va a llover. La fe es probada. Había un ingeniero que me llamaron para poderle servir. Estaba deprimida. Y le digo yo, ¿por qué? ¿En qué puedo servirle? Yo tenía un hijo. Se graduó de medicina. Y mire, yo cuando tenía ese hijo, servía al Señor aquí, servía al Señor, nada me detenía. Y mi hijo sufrió un accidente y lo mató un carro. ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué? ¿Por qué si mi hijo era tan bueno? ¿Por qué si él iba a beneficiar a tanta gente? ¿Y por qué Dios permitió? Y ahora estoy deprimida y no hay qué hacer y no puedo levantarme. ¿Dónde está aquella fe que ella tenía? Y yo con mucho respeto le dije, ¿no será que lo que usted tenía no era fe? Había un hombre, hermanos, que se llamaba Confel. Y él dijo, fue solo cuando me encontré recostado en un podrido colchón de prisión, cuando sentí los primeros movimientos de la bondad de Dios dentro de mí. Alguien dijo, bendita seas prisión por haber sido mi vida. Otro dijo, te bendigo prisión por Dios haberte puesto en mi camino. Yo públicamente doy gracias a Dios por haber quedado huérfano a los 14 años, porque estaba de rebelde, y con eso, con la pérdida de mi padre, de mi madre, yo pude reconocer que en los cielos había un Padre. Y de esa manera yo pude alzar los ojos y dije, sí, tengo a un Padre. Si no, ahí anduviera de perdido. Así que yo me gozo. Mis padres están bien donde ellos están. Tranquilo. Amados hermanos, una pequeña aplicación. ¿Quisieras pedir a Dios sabiduría, ser una persona entendida en cuanto al propósito del sufrimiento? Bueno, 2. Hermanos, necesitamos orar. No para que nos vaya bien, para que nada nos pase, un accidente. Necesitamos hacer oraciones bíblicas como Santiago. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pero es sabiduría para entender el sufrimiento, para entender el propósito de las pruebas. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. El sufrimiento, otra razón por la cual debemos de regocijarnos, es porque es una evidencia de nuestra unión con Cristo. Repita conmigo, el sufrimiento es una evidencia de nuestra unión con Cristo. Dice el versículo 13, si no gozaos, gócense cuando sufran, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sabes que Cristo es odiado por Satanás y odiado por el mundo? Amén, hermanos. Cristo es odiado por Satanás y por el mundo. Y cuando tú te estabas unido al mundo, y Satanás, el mundo y Satanás te amaban. Pero cuando tú te separas por gracia de Dios del mundo y de Satanás
y te unes a Cristo, entonces el mundo te odia y también Satanás. Así que es una evidencia de nuestra unión con Cristo. Cuando la mano está conectada con la cabeza, ya no son dos miembros, sino un cuerpo. Así que no digas tú, ¿por qué me pasa a mí esto siendo cristiano? Por eso te pasa. ¿Tú no crees que deberíamos de orar y decir, Señor, ayúdame a gozarme cuando sufro por ti? Porque es una evidencia que estoy unido a ti. Otra razón por la cual debemos de regocijarnos, amada iglesia, es porque el sufrimiento es el camino para alcanzar mayor alegría en la gloria. El sufrimiento es el camino para alcanzar mayor alegría en la gloria. Cuando estemos en gloria, ¿quieres tú gozarte pero con gran alegría? No alegría, no, con gran alegría cuando estés en la gloria. Tienes que regocijarte en el sufrimiento. Dice la Biblia, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, no dice con alegría, con gran alegría. Una manera de gozarse con gran alegría en la gloria es gozarse en los padecimientos en esta vida. Primero están los sufrimientos, después están las glorias. Repita conmigo, primero están los sufrimientos, después están las glorias. Primera de Pedro 1:11 dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Wow, el apóstol Pablo va a tener una alegría mayor que yo. Pedro va a tener una alegría mayor que muchos de acá. Wow. Hermanos, una aplicación en este punto. Si nos amargamos ante la vida y el dolor o por cosas insignificantes, no nos estamos preparando para regocijarnos en las glorias que vendrán. Hay mucho cristiano que vaga de iglesia en iglesia. Por no entender esto, van a una iglesia, sufren, se van para otra, sufren, se van para otra, y así ellos. Necesitamos orar mucho por nosotros y por otros, porque a todos nos va a tocar. Así que el tema era, se me olvidó otra vez, ¿cuál era el tema? Podemos regocijarnos en el sufrimiento. Y la cuarta razón es que el sufrimiento es una señal que el Espíritu de gloria y de Dios reposa en nosotros. Si sois vituperados, dice el versículo 14, o si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Cuando un creyente, amada iglesia, cuando un creyente sufre la prueba, cuando un creyente sufre, la presencia de Dios reposa en él de manera especial, para darle fortaleza y resistencia más allá de la dimensión física.
Queridas mamás, ¿cuándo es que ustedes están más cerca de su niño chiquito? Cuando ese niño está sufriendo de X enfermedad. Y entre más grave sea la enfermedad o el sufrimiento, más cerca usted está de él. Segunda de Corintios 12:9 dijo: mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mi debilidad. ¿Quisieras pedir a Dios sabiduría, ser una persona entendida en cuanto al propósito del sufrimiento? Y mi último punto es que el sufrimiento, debemos de regocijarnos en el sufrimiento, porque Dios es fiel para cuidar nuestras almas cuando estamos en el sufrimiento. Querida iglesia que está sufriendo por causa de Cristo, o está sufriendo realmente porque Dios así lo ha permitido, tú no has pecado en ello. Quiero decirte que Dios es fiel para guardar tu alma en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amada iglesia, hay padecimientos que no podemos evitar. Hay enfermedades crónicas que no podemos evitar. Hay heridas. Hay críticas venenosas en tu contra que no puedes evitar. Amada iglesia, en tu vida hay malos entendidos que te has ganado sin haber hecho nada. Problemas difíciles de cambiar en tu familia. No podemos cambiar eso, pero sí podemos encomendar nuestras almas con todas esas aflicciones al fiel Creador. Había una señora que pidió ray a un pickup y el pickup le dio ray. La señora llevaba un tercio de leña grande y entonces el pickup había caminado como 3 kilómetros y vio que la señora todavía iba sentada pero cargando el tercio de leña en la cama del pickup. Y le dice el dueño del pickup: señora, baje el tercio. No, le dice ella, yo quiero ayudarle a usted. Amada iglesia, ¿estarías dispuesta a no cargar con todas las cosas que estás cargando y encomendar tu alma al fiel Creador? ¿Estarías dispuesto a ver la gran fidelidad de Dios para guardarte y darte gracia en medio de tus sufrimientos? Quiero concluir. Querida iglesia, aquellos hermanitos del Ponto, de Galacia, estaban sufriendo diversos sufrimientos por causa de Cristo. Pero el apóstol Pedro los alentó y les dio ánimo. El propósito de la palabra, tanto del que compartió el pastor Javier como la que estoy compartiendo yo,
es alentarte. Y quiero solamente señalar lo último: cómo descansar en el sufrimiento, cómo cobrar ánimo en el sufrimiento. Y voy a volver a repetirlo. Cómo cobrar ánimo en medio del sufrimiento es no poner tus ojos en el sufrimiento, sino poner tus ojos en Jesucristo. ¿Sabes qué dice Hebreos capítulo 12? Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién vamos a poner los ojos? ¿En el sufrimiento o en Jesús? En Jesús. Decía el pastor: nosotros no somos dignos de nada. Yo sinceramente le digo, no soy digno de que alguien haya venido hoy acá, pero casi todas las sillas están llenas, un 70% están llenas. Las personas vinieron. Yo soy digno de que nadie de los servidores haya venido y que me haya dicho: es que usted es muy pecaminoso. Ponga una película de todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted ha hecho, y yo no sería digno porque soy muy pecaminoso. Así que si sufrimos, no digamos: pero es que yo soy una niña buena, yo soy un niño bueno y no puede pasarme esto. Mereces y yo merezco no solo el sufrimiento, sino el infierno. Pero Dios, por su gracia, nos tiene aquí. Así que, iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Querida iglesia, Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a su Padre. ¿Quién le programó? ¿Quién organizó todos los sufrimientos de Cristo? ¿Quién los organizó, hermanos? Su Padre. Y Él era perfecto. Nuestra mirada en medio de nuestro sufrimiento debe de estar en Él y no en nuestro sufrimiento. Y en lo que Él lo motivaba. ¿Sabes qué motivaba a Jesús al sufrir? El gozo que le esperaba. ¿Qué motivaba a Jesús sufrir? El gozo que le esperaba. Querida iglesia, ese Jesús ya no está lleno de gracia en el madero. Oiga bien, no estoy contradiciendo eso. Ese Jesús que sufrió con gozo ya no está lleno de gracia en el madero. Ha resucitado y está con todo su poder dentro de ti y dentro de mí para fortalecerte y animarte. Por lo tanto, no desmayes. ¿Quisieras inclinar el rostro, por favor? Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Porque tú has sido puesto para que nosotros pongamos nuestra mirada en ti. Gracias. Gracias, Jesús.
Gracias por fortalecer a la iglesia hoy. Gracias porque la iglesia vino hoy. Gracias. Gracias por animar a la iglesia. Gracias por animarme a mí junto con ellos. Gracias porque Jesús no está lleno de gracia en el madero. Él ha resucitado y está con todo su poder dentro de nosotros. Gracias, Jesús. Te agradezco. Amados, permítame unos minutitos. Yo quiero dirigirme por un momentito, un breve momento, en que entre los hermanos preparan ese coro. Yo quiero dirigirme por un breve momento a aquellas personas que no están reconciliadas con Dios. ¿A quién me estoy refiriendo ahorita? A todas las personas que están aquí, que no están reconciliados con Dios. Querida persona no reconciliada, Dios creó a Adán, pero Adán cayó. Y en la caída de Adán, Él creó automáticamente una generación de rebeldes. Y dentro de esos rebeldes que se alejaron de Dios, estás tú. Querida persona, querido oyente, tú estás lejos de Dios, pero tú no tienes paz. Tú tienes paz con P mayúscula, P minúscula. La alegría tuya es la alegría del Titanic. Solo es por un momento. ¿Sabes por qué tú no tienes paz? Porque la ira de Dios está sobre ti. Es la ira justa de Dios. Tú tienes paz cuando todo está bien, cuando tienes, pero cuando eso falta, no tienes paz. Y esa es una señal de la ira de Dios sobre ti. Y tú mereces la ira de Dios, que la ira de Dios caiga sobre ti con toda su potencia. Pero querido oyente, quiero compartirte la buena noticia. Dios no descargó su ira sobre ti, sino que lo hizo sobre su Hijo. Sabes, tú eres como un prófugo que anda en el cementerio huyendo. Pero hay un juez en la ciudad que dice: hay amnistía, hay amnistía. Y ese juez dice: todos los delincuentes, todos los que están lejos, vengan, los voy a perdonar. Y tú vas a ese juzgado y miras a ese juez con lágrimas en los ojos. Y ese juez dice: te voy a perdonar a ti, pero voy a descargar mi ira sobre mi hijo. Eso fue lo que Dios hizo con su Hijo. Querido oyente, yo quiero invitarte. Yo he invitado a muchos, si el Espíritu de Dios así te lo pone. Yo he invitado a muchos. Me acuerdo de la última persona que tuve al frente, don Paco, y no le insistí yo. Después lo vi asesinado cuando lo metieron en unas bolsas como a una cuadra. Y yo dije: ¿por qué no le insistí a don Paco? ¿Por qué no le prediqué con lágrimas el evangelio? ¿Por qué no le dije: don Paco, hoy es día de reconcilio? Así que mientras los hermanos cantan ese coro,
yo quisiera pedirte, querido oyente, si te vas a reconciliar y nadie se mueva a levantar a nadie, porque es muy voluntario, pero si aquí hay un oyente que quisiera reconciliarse hoy, ven aquí al frente. Quiero orar por ti. Dame la oportunidad. Sabes, hace poco yo hice un viaje a Corea del Norte, porque el Señor había puesto en mi corazón ir a buscar un alma allá, para de alguna manera reflejar a Cristo, aunque sea los guías. Pero yo no pude hacer mucho allá, porque allá no se puede. Pero aquí tengo toda la libertad de invitarte con lágrimas o sin ellas, para decirte: hoy es un día de reconcilio. Que en lo que estamos cantando, ven por favor a reconciliarte. Si el Espíritu así te pone, ven por favor, pongámonos en pie todos y oremos al Señor. Cantemos por favor. En busca de paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? Mi corazón, mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Y solo quiero hacerte la última invitación, y con esto cierro. La Biblia dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcas el corazón. No vayas a levantar la mano en el día del juicio, que no te supliqué. No vayas a levantar la mano en el día del juicio, que no te presenté el madero, las manos heridas de Cristo. Que no te dije del gran amor de ese juez que dio a su hijo. Oh, mientras cantamos ese coro, ven por favor, ven a reconciliarte, ven a arrodillarte. Qué privilegio arrodillarse acá. Puede que seas una joven, pueda que tengas mucho tiempo de estar en la iglesia, pero pueda que hoy sea el día de salvación. Ven a arrodillarte mientras cantamos este coro. Cantemos por favor.